Hola a todos, bienvenidos a este fantástico espacio. Hoy os traigo la cuarta y última vuelta del collar de rocallas y canutillos. Ha sido un trabajo bastante largo, pero con un resultado espectacular. Y ahora vamos a comenzar. Para comenzar la cuarta vuelta vamos a cargar 2 navetas con el hilo continuo. Vamos a hacer todos los anillos con la naveta número 1 y todas las cadenas con la naveta número 2. En esta vuelta solamente vamos a poner bolitas en las cadenas. Entonces en la naveta número 2 vamos a cargar 252 rocallas. Vamos a comenzar haciendo un primer anillo de 4 nudos y 4 nudos, como vemos aquí. Vamos a empezar en el tercer anillo, 1, 2 y 3. Con la naveta número 1 comenzamos a hacer nuestro anillo. Serían, como hemos dicho, 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora engancharemos aquí, donde hemos dicho, en el tercer anillo. A ver, que coloco bien. Vamos a tener cuidado de no equivocarnos. 1, 2 y 3. Es aquí donde tenemos que enganchar. Y bueno, ahora la segunda parte de este anillo, que serían 4 nudos. De nuevo, 1, 2, 3 y 4. Y a continuación, con cuidadito, vamos a cerrar. Ya tenemos nuestro primer anillo hecho. Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar esta primera cadena. Como veis, la cadena tiene 2 nudos. Pondremos 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas y 2 nudos. Bien, y una vez que le hemos dado la vuelta, preparamos nuestro telar con 4 bolitas. Y haremos 2 nudos, 1, 2, 2 bolitas, 3 nudos, 1, 2, 3, 2 bolitas y 2 nudos, 1 y 2. Bien, ya tenemos hecha esta cadena. Ahora vamos a hacer el siguiente anillo. El siguiente anillo va a cambiar de numeración. Va a llevar 5 nudos y 5 nudos. Para ello, cambiamos la labor de posición y con la naveta número 1 comenzamos a hacer el anillo. Preparamos nuestro telar y comenzamos con nuestro anillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora a continuación vamos a enganchar en el siguiente anillo de aquí, el que está al lado de este. Con cuidadito, que a veces están los hilos muy apretados y no nos dejan
Ahora. Bien. No nos deja enganchar. Y vamos a continuar haciendo otros 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y con cuidadito cerramos. Ya tenemos este segundo anillo hecho. A continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena, que es esta de aquí. Esta cadena va a llevar 3, 3 y 3. Y le vamos a poner 2 y 2 bolitas. Bien, comenzamos con nuestra cadena. 1, 2 y 3. 2 bolitas. 1, 2, 3 y 2 bolitas. 1, 2 y 3. Ya tenemos esta cadena terminada. Vamos a colocarle bien las bolitas. Ahora, ¿veis? Bien, y ahora pues para el próximo anillo la misma operación. Damos la vuelta y trabajamos con la naveta número 1. Este anillo va a llevar otra numeración. En primer lugar vamos a hacer 6 nudos, ¿veis? 6 nudos. Y en segundo lugar 7 nudos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nudos. Ahora a continuación vamos a enganchar en este anillo, el que está al lado del anillo en el que enganchamos anteriormente. Y ahora en este lado vamos a hacer 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos con cuidadito y ahora no vamos a cambiar de posición porque esto vamos a hacer estos 2 anillos seguidos. Hemos hecho uno aquí y ahora haremos otro aquí, saltándonos este anillo pequeñito de aquí. Entonces ahora comenzaremos con 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el momento de enganchar aquí. ¿Veis? Nos hemos saltado este. Y ahora, para terminar este anillo, vamos a hacer 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos hecho estos 2 anillos.
Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer esta cadena. En esta cadena vamos a poner 6 bolitas, 2, 2 y 2, separado por 3 nudos, 3, 3, 3 y 3. Bien, las he colocado aquí ya, las 6 bolitas que voy a utilizar, y ahora voy a hacer 1, 2 y 3. Pongo 2 bolitas, uno, 2 y 3. Pongo 2 bolitas, uno, 2, 3. Vuelvo a poner 2 bolitas y finalizo este tramo con 1, 2, 3. Bien, ya tenemos esta cadena terminada. Hemos hecho esta. Ahora a continuación el siguiente anillo. ¿Veis? Que va enganchado en el siguiente anillo pequeño. Este anillo va a llevar 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. Para ello, como hacemos siempre, vamos a dar la vuelta. Una vez que damos la vuelta, comenzamos este anillo. Hemos dicho que su numeración va a ser de 5 nudos y 5 nudos. 2, 3, 4 y 5. Enganchamos aquí. Y volvemos a hacer de nuevo 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora con cuidadito cerramos. Acabamos de hacer este anillo. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena. Va a llevar 2 y 2 bolitas en tramos de 3, 3 y 3. Preparamos nuestro telar con 4 bolitas. Y ahora a continuación vamos por aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, ponemos 2 bolitas, volvemos a hacer 1, 2, 3, ponemos otras 2 bolitas y terminamos este tramo con 3 nudos. Uno, 2 y 3. Colocamos y ahora a continuación vamos a dar la vuelta para hacer el próximo anillo. Este próximo anillo va a cambiar de numeración, va a tener 4 nudos y 4 nudos. Y vamos a enganchar saltándonos un anillo pequeño. Vamos a verlo. Preparamos nuestro telar y hacemos 1, 2, 3 y 4.
Es el momento de enganchar. Vamos a saltarnos este y vamos a enganchar en este. Y ahora a continuación volvemos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora con cuidadito cerramos. Ya tenemos nuestro anillo terminado. Hemos hecho este. Ahora, a continuación, cambiamos de posición y hacemos la siguiente cadena, que llevará 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Damos la vuelta y preparamos nuestro telar y las bolitas. Preparamos nuestro telar con las bolitas y hacemos 1, 2, 3, 2 bolitas, 1, 2, 3, 2 bolitas y finalizamos con 3. 1, 2 y 3. Bien, colocamos. Este tramo de aquí he querido explicarlo de forma muy exhaustiva porque hay muchos cambios de numeraciones para no liarnos. Ahora a continuación, después de haber hecho esta cadena, damos la vuelta y vamos a hacer el siguiente anillo. Bien, preparamos el telar para nuestro siguiente anillo. Aquí ya los anillos van a llevar prácticamente siempre la misma numeración. 1, 2, 3 y 4. Es el momento de enganchar en este anillo de aquí, de arriba. Y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y ahora con cuidado vamos a cerrar. ¿Veis? Vamos por aquí. A continuación damos la vuelta y cadena de 3, 3 y 3 con sus 4 bolitas. Y hacemos 1, 2, 3, ponemos 2 bolitas, volvemos a hacer 1, 2, 3, 2 bolitas y finalizamos 1, 2 y 3. Colocamos las bolitas, ¿veis? Y ahora a continuación damos la vuelta. El siguiente anillo va a llevar también 4 nudos y 4 nudos y lo vamos a enganchar en el siguiente anillo. Esto no lo voy a grabar ya porque ya lo he repetido aquí, aquí, aquí. Lo he repetido unas cuantas veces.
Bien, hemos terminado de hacer este anillo. Ahora daremos la vuelta y haremos una cadena exactamente igual que esta. A continuación volveremos a dar la vuelta y haremos un anillo igual que este que engancharemos aquí. O sea, haremos una cadena y un anillo. Bueno, hemos hecho 9 anillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, a partir de aquí, vamos a empezar una secuencia con este último anillo que hemos hecho incluido. Esta secuencia la vamos a repetir 12 veces. Hemos hecho este primer anillo de la secuencia, que es el noveno, y ahora a continuación damos la vuelta y hacemos una cadena de 3 nudos, 2 bolitas y 2 nudos. Bien, ya tenemos esta cadena, ¿veis? Que es muy pequeñita. Ahora a continuación vamos a hacer esta parte de aquí. Esta parte de aquí la voy a grabar entera para que no haya dudas. A continuación vamos a hacer un anillo de 4 nudos y 4 nudos. Entonces daremos la vuelta y comenzaremos a hacer este primer anillo que vamos a enganchar entre estas dos primeras bolitas. Bien, hacemos nuestro primer anillo. 1, 2, 3 y 4. Antes de comenzar a hacer los anillos, os aconsejo que abráis un poquito, ¿veis? Los hilitos estos que están entre las bolitas, para que ahora, al enganchar, no os cueste mucho trabajo. Hemos hecho 4 y ahora volvemos a hacer otros 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora con cuidado vamos a cerrar. Hemos hecho este anillo. Ahora a continuación damos la vuelta y hacemos una cadena de 3 y 3, separado por 2 bolitas. Damos la vuelta. Preparamos las 2 bolitas. Y hacemos nuestra próxima cadena, que serán 1, 2 y 3. Ponemos las 2 bolitas y volvemos a hacer 1, 2 y 3. A continuación damos la vuelta y vamos a hacer el próximo anillo que engancharemos de nuevo entre las siguientes 2 bolitas. Los anillos que vamos a hacer que van enganchados llevan todos la misma numeración. 4 enganchamos, 4 y cerramos. 1, 2, 3 y 4. A continuación enganchamos entre las 2 bolitas. Y volvemos a hacer 4 nudos. 1, 2,
3 y 4. Con cuidadito cerramos. ¿Veis? Hemos hecho este. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena que es más grande. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tramos de 3 nudos, separados cada uno de ellos por 2 bolitas. Damos la vuelta y comenzamos. Vamos a coger unas cuantas bolitas. Bien, comenzamos. 1, 2, 3, ponemos 2 bolitas. 1, 2, 3, ponemos otras 2 bolitas. 1, 2, 3, otras 2 bolitas. 1, 2, 3. A ver, llevamos 2, 4, 6. Y ahora otras 2 bolitas. 1, 2 y 3. En total son 8 bolitas las que hemos puesto. ¿Veis? Bueno, esto ya luego lo colocamos con tranquilidad. Esta cadena es la más grande de esta parte. Ahora, a continuación, damos la vuelta y hacemos el próximo anillo que engancharemos entre las 2 bolitas siguientes. Ya os he comentado que todos los anillos que van enganchados en esta parte tienen 4 nudos. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Bueno, tienen 4 nudos. 4 nudos por un lado y 4 nudos por otro. Bien, hemos hecho los 4 nudos y ahora vamos a enganchar entre las próximas 2 bolitas. A ver, que no he enganchado bien. Vamos a colocar ahora. Y volvemos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora con cuidadito cerramos. A ver que no se nos líen los hilos. Esto nos va quedando, ¿veis? Así. Bien, ahora a continuación volvemos a dar la vuelta y hacemos una próxima cadena de 3 nudos y 3 nudos.
¿Veis? Vamos a hacer esta cadena de aquí. Y 2 bolitas entre el número 3 y el número 3. Uno, 2, 3. Ponemos 2 bolitas y volvemos a hacer 1, 2 y 3. Es muy importante, si podéis, descargaros el patrón de mi página de todofrivolité.es en la sección de patrones gratuitos, porque esto nos va a ayudar mucho a la hora de trabajar esta pieza. Hemos hecho esta cadena, ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el siguiente anillo que engancharemos entre estas 2 bolitas. Uno, 2, 3 y 4. Enganchamos. Uno, 2, 3 y 4. Ya tenemos este de aquí. Ya hemos hecho todos los anillos que van enganchados en este anillo grande, ¿veis? Hemos hecho hasta aquí. Ahora a continuación vamos a hacer 2 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Vamos a darle la vuelta a nuestra labor con cuidado de que no se nos enganche. Bien, y hacemos 1, 2 y 3. Ponemos 2 bolitas y hacemos 1 y 2. Ya tenemos hecho esta cadena de aquí. Ahora vamos a hacer este anillo. Si os fijáis bien en el patrón, esta pauta nos pide esto. O sea, una vez que terminamos de enganchar en el anillo grande todos los anillos pequeñitos, nos vamos a saltar un anillo y vamos a enganchar en el siguiente. Después, para continuar, nos vamos a saltar un anillo y ya continuaremos haciendo los anillos pequeños en el anillo grande. Una vez que terminamos, saltamos uno, enganchamos en el otro, saltamos uno y empezamos a trabajar en el grande. O sea, siempre nos vamos a saltar un anillo. Bien, hemos hecho la cadena esta pequeñita. Ahora vamos a hacer el siguiente anillo de 4 nudos que engancharemos en este. ¿Veis? Nos saltaremos este y engancharemos este. No recuerdo muy bien si lo expliqué aquí, pero como veis aquí al principio hicimos también lo mismo. Nos saltamos uno y comenzamos a hacer los anillos pequeños en el anillo grande. Bien, vamos a hacer este siguiente anillo. 1, 2, 3 y 4. Recordad que el patrón os va a ayudar muchísimo.
Una vez que hacemos los 4 nudos, vamos a enganchar aquí entre las 2 bolitas. Y volvemos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Con cuidadito siempre. Y una vez que tenemos este anillo, que corresponde a este anillo de aquí, vamos a hacer una cadena de 3 nudos, 2 bolitas, 2 nudos. Para ello damos la vuelta, cogemos 2 bolitas y preparamos el telar. Son 3 nudos, 1, 2, 3, 2 bolitas y 2 nudos. Uno y 2. Bien, ahora vamos a dar la vuelta y si os dais cuenta, esto ya es cuestión de seguir esta pauta. Ahora vamos a hacer los anillos que van a ir enganchados en este anillo grande entre las 2 bolitas, ¿veis?, de cada tramo. Y nos vamos a saltar este anillo de aquí. Bueno, vamos a repetir una vez más exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Hacemos 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Enganchamos entre estas 2 primeras bolitas. Uy, que me salgo del encuadre. Y volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. Con cuidadito sujetamos y cerramos. Bien, ya tenemos este primer anillo hecho. Ahora a continuación la cadena, 3 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. A ver, colocamos, cogemos 2 bolitas y hacemos 1, 2, 3 voy a deshacer este tramo porque aquí he apretado poco. Bueno, ya he deshecho y he apretado, ya se queda más cerradito. Y hago 1, 2, 3, pongo 2 bolitas y vuelvo a hacer otros 3 nudos. 1, 2, 3, ahora doy la vuelta y hago el próximo anillo que engancharé entre las siguientes 2 bolitas. Esto que estamos haciendo lo hemos hecho ya anteriormente. Estamos repitiendo la pauta. 1, 2, 3, 4
engancho entre las dos bolitas siguientes y vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4. Con cuidadito cierro. Vamos a tener cuidado porque si no luego no se queda bonito. Ya está bien cerrado. Ahora damos la vuelta y vamos a hacer la próxima cadena, que es la cadena grande de esta parte. A ver. Vamos a coger unas cuantas bolitas. Y vamos a recordar que esta cadena tenía 8 bolitas, ¿veis? 2, 4, 6 y 8. Y van separadas por 3 nudos. 1, 2, 3. 2 bolitas. 1, 2, 3. 2 bolitas. 1, 2, 3. 2 bolitas. 1, 2, 3. Llevamos 2, 4, 6 y 8. Y hacemos los últimos 3 nudos. 1, 2, 3. Hay algunas que están descolocadas, pero bueno, luego esto con paciencia se va colocando. Ahora damos la vuelta y hacemos el próximo anillo que engancharemos entre las próximas 2 bolitas. Uno, 2, 3, 4 y enganchamos. Uno, 2, 3, 4 y cerramos. Vamos a tener cuidado al cerrar. Bien, ya está. Damos la vuelta y ahora vamos a hacer la próxima cadena. La próxima cadena va a ser igual que esta. 3 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Uno, 2, 3, 2 bolitas, y 1, 2, 3. A continuación damos la vuelta y vamos a hacer el último anillo que va a ir enganchado en el anillo este grande. Hacemos 4 nudos, 1, 2, 3, 4, enganchamos entre las 2 bolitas
y 1, 2, 3, 4. Cerramos con cuidadito. Ahora a continuación vamos a hacer este tramo de cadena. Vamos a comenzar haciendo 2 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Damos la vuelta . Preparamos el telar . Y hacemos 1, 2, 2 bolitas y 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el próximo anillo. Vamos a recordar que este anillo va a separar lo que es el motivo este principal. Y para enganchar este anillo vamos a dejar siempre un anillo sin enganchar. Engancharemos en el siguiente. Uno, 2, 3 y 4. Sería aquí. Y ahora a continuación, cuidado con los hilos que no se enganchen. Ahora a continuación 1, 2, 3 y 4. Con cuidado cerramos. Siempre hay que sujetar bien para que no se nos deforme la labor. Bien, ya tenemos este anillo que separa los motivos. Y ahora a continuación vamos a hacer otro tramo de cadena que va a llevar 3 nudos, 2 bolitas y 2 nudos. Para ello, que le doy a la cámara, damos la vuelta, preparamos nuestro telar con 2 bolitas y comenzamos este tramo de cadena. Hemos dicho que son 3 nudos, 2 bolitas y 2 nudos. 1, 2, 3, 2 bolitas y 1 y 2. Volvemos a dar la vuelta. Y ahora para continuar, ¿veis? Vamos a empezar otra vez esta secuencia. Nos saltaremos este anillo de aquí y comenzaremos a enganchar aquí. Bien, pues esto es lo que vamos a repetir 12 veces. O sea, lo mismo vamos a repetirlo 12 veces, incluido el anillo primero de la secuencia, que es este. Una vez que tengamos esto 12 veces, pues ya volveré de nuevo y os comentaré cómo hacer ya el final de este collar. Ya hemos terminado de hacer los 12 motivos. Ahora vamos a finalizar nuestro collar exactamente igual, de la misma forma en la que empezamos. O sea, aquí es donde comienzan
los motivos, pues vamos a repetir toda esta parte de aquí. En primer lugar vamos a hacer una cadena de 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Ya lo tenemos y ahora vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar en este anillo de aquí, o sea, en el siguiente. Como hacemos siempre, damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestro anillo. Este anillo vamos a recordar que tenía 4 nudos, enganchamos y 4 nudos. Ya tenemos nuestro anillo, ahora daremos la vuelta y vamos a hacer la próxima cadena, que será igual que la que hicimos anteriormente, o sea, igual que esta. 3, 2 bolitas, 3, 2 bolitas y 3. Bueno, esta parte no la voy a grabar, simplemente voy a ir dando las explicaciones porque esto ya lo hicimos al comienzo. Después de haber hecho esta cadena, ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo de la misma numeración, o sea, 4 enganchamos y 4, y vamos a enganchar aquí en el siguiente anillo. Una vez terminado el anillo, volvemos a dar la vuelta y volvemos a hacer una cadena igual que la que hicimos anteriormente. 3, 2 bolitas, 3, 2 bolitas y 3. Ya tengo la cadena y ahora a continuación un anillo como lo que hemos estado haciendo. 4 nudos, enganchamos y 4 nudos. Enganchamos aquí en el siguiente anillo. Una vez que tenemos nuestro anillo, a continuación hacemos una cadena exactamente igual que las que hemos estado haciendo hasta ahora. 3, 2 bolitas, 3, 2 bolitas y 3. Bien, acabamos de hacer esta cadena. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo. Este anillo tiene una numeración distinta. Tiene 5 nudos y 5 nudos. Pero en esta ocasión nos vamos a saltar un anillo y vamos a enganchar en el otro. O sea, en vez de enganchar aquí, vamos a enganchar aquí. Recordemos que la numeración es distinta. 5 nudos, enganchamos y 5 nudos. ¿Veis? Nos hemos saltado un anillo. Ahora a continuación vamos a hacer una cadena, pero esta cadena va a ser distinta a estas de aquí. Va a llevar 6 bolitas, ¿veis? Va a llevar 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas y 3 nudos. Y ahora a continuación vamos a hacer estos 2 anillos. Son 2 anillos seguidos que no tienen separación de cadenas. Damos la vuelta y vamos a ver su numeración, porque esta numeración va a cambiar. Vamos a hacer en primer lugar 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a enganchar en el siguiente anillo, o sea, en este, en el que está al ladito. Y vamos a finalizar este anillo con 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos
Y ahora a continuación, ¿veis? No tiene separación de cadenas. Vamos a hacer este siguiente anillo que engancharemos saltándonos el anillo de al lado, o sea, nos saltamos este y enganchamos aquí. Y su numeración va a ser de 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Nos vamos a saltar el anillo que tenemos al lado, este, y vamos a enganchar en este. Vamos a coger bien el hilo. Y ahora hacemos 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con cuidadito vamos a cerrar. ¿Veis? Nos queda de esta forma. Acabamos de hacer estos 2 anillos. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena que va a llevar 4 bolitas. 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos. Una vez que tenemos nuestra cadena, vamos a hacer el siguiente anillo que vamos a enganchar en el siguiente anillo. Este anillo va a tener también una numeración distinta. Va a llevar 5 nudos, enganchamos y 5 nudos. Y ahora, a continuación de haber hecho este anillo, que es este, vamos a hacer esta última cadena. Esta última cadena también va a llevar una numeración distinta. Va a llevar 2 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, 2 bolitas y 2 nudos. O sea, 2, 3, 2. Y bueno, ya hemos terminado esta última cadena y ahora vamos a hacer el último anillo que engancharemos en el siguiente anillo. Este anillo, como veis aquí, también va a cambiar de numeración. Va a llevar 4 nudos, engancharemos y 4 nudos. ¿Veis? 4 nudos, engancharemos y 4 nudos. Pues ya tenemos nuestro collar terminado. Ahora cortaré cabos, haré un nudito y esconderé los hilos. Y después bloquearé la pieza para darle una forma bonita. Ya le puse el cierre y bloqueé la pieza. Y aquí tenemos el resultado de este hermosísimo collar. Ya sabéis que el patrón de esta cuarta vuelta lo encontraréis en mi página de todofrivolité.es, en la sección de patrones gratuitos. Espero que hayáis disfrutado con este trabajo tanto como yo. Sé que para muchos es un auténtico reto, pero si no nos planteamos retos y vamos siempre a lo fácil, no avanzaremos. Y ya me despido de todos con un abrazo muy grande y deseando de vernos en el próximo tutorial.